Muy buenas tardes, muchas gracias por venir entonces a esta que es la última charla de nuestro ciclo de conferencias titulado Un Nuevo Mundo para el Nuevo Mundo. Esta es la charla de cierre y se titula Los ángeles caídos en el Nuevo Mundo, expresiones de la demonología como retórica universal. Entonces, pues bienvenidos de nuevo y quiero anunciarles que un poco más tarde a lo largo de la charla pues tendremos un refrigerio que será repartido a los asistentes mientras el profesor pues habla, ¿no? Entonces la mecánica de trabajo va a ser la misma que hemos seguido en estos días. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta durante la intervención, pues pueden hacerlo, siéntanse en libertad, y si no, pues al final de la charla el profesor resolverá todas las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a Eduardo para nuestra última charla de este ciclo de conferencias. Y adelante. Bueno, esta cuarta charla, esta cuarta comunicación, este cuarto intercambio, porque a lo largo de este ciclo siempre ha sido una característica el hecho de ir construyendo a partir de las intervenciones que tienen ustedes, los puntos de vista, y perfilando esta propuesta que yo he ido desarrollando a lo largo de las presentaciones, ¿verdad? En general, como yo les he mencionado, yo traía una carta de navegación respecto a los temas que quería tocar, a la documentación que quería revisar con ustedes, pero en gran medida he ido modificando en el proceso, colocando ciertos elementos que veo que para ustedes son más prioritarios que otros, un poco tratando de responder, así que ha sido de partida y quiero comenzar por eso, una experiencia muy grata para mí, de hecho, la invitación que me hizo Jorge, la posibilidad de compartir con ustedes estas reflexiones teóricas en torno a la evangelización a partir de un conjunto de propuestas, ¿verdad? Hay que hacer un pequeño resumen de algunos de los temas centrales. Comenzamos la primera de las charlas, el primer ciclo, intentando ubicar la evangelización de América en un aspecto o en un contexto distinto al de la España del siglo XV. ¿Sí? El esfuerzo en un principio estuvo en mostrar cómo la experiencia de la conversión de judíos y musulmanes en el contexto peninsular no ofrece suficientes bases para poder leer la evangelización americana, fundamentalmente porque el problema religioso que enfrentan los misioneros en el contexto americano es un problema de exterioridad, ¿verdad? Indicaba que en el siglo XV había poblaciones cristianas relajadas que participaban de una suerte de cristianismo heterodoxo, ¿verdad? Que la Iglesia intenta, como siempre, ordenar, es decir, un problema interno de la cristiandad. Les presenté el caso de la conversión de los judíos y cómo la conversión de los judíos se centraba fundamentalmente en un contexto cristológico, es decir, hacer válido Cristo como el Mesías definitivo anunciado por el Antiguo Testamento, y por lo tanto que los judíos de distintas ciudades españolas pudiesen aceptarlo, ¿verdad? Pero partiendo de la base de que forman parte de una suerte de sistema de transferencia similar, un mismo modelo ontológico. A propósito de lo mismo, en esa primera charla intenté presentarle a ustedes el concepto de ontología desde los trabajos antropológicos de Philippe Descola, con el fin de dibujar el área en el cual la evangelización va a incidir. Es decir, la evangelización no constituye simplemente un proceso de introducción de contenidos de una fe ajena, sino que supone un proyecto de transformación existencial en los modos de identificación, en los modos de vinculación, en la capacidad que tengan los indígenas para percibir el mundo y en las categorías fundamentales de la organización indígena. Por lo tanto, la introducción de Cristo dentro del proyecto evangelizador constituye una etapa secundaria. En la segunda sesión tratamos de un poco aterrizar estos conceptos tan teóricos en la experiencia de un ciclo evangelizador concreto. Es decir,
en el contexto de la evangelización de los Andes. Presenté un primer periodo situado entre 1532 y 1545, donde un conjunto de órdenes religiosas, pero concretamente tres, ¿verdad?, franciscanos, mercedarios y dominicos, participaron del proyecto de la conversión de los indígenas andinos en un contexto de guerras civiles, en un contexto de expansión misional muy lenta, de aprendizaje lento de las lenguas, ¿verdad?, pero por sobre todo un proceso sin ningún tipo de guía eclesiástica. Es decir, cada uno de los misioneros, o las órdenes por su cuenta, actuaron de manera independiente, de acuerdo a los códigos, a los fundamentos que regulan su sistema religioso, marcando el final en 1545, ¿verdad?, con la instrucción de Loaiza, un texto que nos sirvió en la segunda sesión para observar cómo estaba operando esta primera fase de evangelización orgánica. Nos dimos cuenta, y a partir o más bien esa fue mi propuesta, evidenciar una fase de toda evangelización que a mi juicio no había sido suficientemente observada, la fase del querigma, ¿sí?, entendiendo querigma como la primera proclamación, el primer anuncio que la Iglesia hace a las comunidades no cristianas. Es el primer contacto que tiene y que se sustenta en un conjunto de valores que son propios del régimen monoteísta y no necesariamente del cristianismo novotestamentario. Es decir, se sustentan en la idea de un Dios único y verdadero, en la idea de un mundo creado, en un proceso o un conjunto de procesos que hemos denominado retóricas antiidolátricas, ¿verdad?, y que tienen por objeto instalar los fundamentos de lo que va a ser el mensaje cristológico. El peligro estaba en que Cristo fuese introducido a los sistemas religiosos politeístas porosos, ¿verdad?, como un ídolo más, como un Dios más dentro de un panteón que tiene una capacidad infinita para poder absorber. Es lo que ocurrió con el contexto incaico, con el contexto mexica, la posibilidad que los imperios tenían y los cultos de poder absorber divinidades locales e integrarlas dentro de esta lógica. El cristianismo no podía permitirse esa posibilidad. No es la idea que Cristo ingrese como un ídolo o como un Dios más a este panteón. Eso hay una mención de esa, una mención al respecto en el texto de Jerónimo de Mendieta, ¿cierto? Tenían 200 ídolos y querían tener 201. Ese uno no podía ser así, ¿verdad? Por lo tanto, el primer esfuerzo de la Iglesia es un esfuerzo anti-idolátrico. A eso nos llevó a la tercera conferencia, ¿verdad? Tratar de observar cuáles fueron los mecanismos desarrollados, los mecanismos desplegados por la Iglesia para luchar contra los contravalores, contra los desafíos que suponían estos cultos denominados paganos en el periodo. El querigma, esta fase inicial, esta fase precristológica, el querigma constituyó el campo de acción de la retórica antiidolátrica. Es el momento, es el filo cortante de la evangelización, el momento en que los misioneros toman contacto con las comunidades e intentan, a través de un conjunto de sermones, pláticas y coloquios, desarticular, desarraigar, extirpar los sistemas religiosos locales. No a partir de una simple tabula rasa, no a partir de la simple instalación de un proceso de vaciamiento irreflexivo de la religiosidad local, sino a partir de la absorción de los cultos al interior del cristianismo y su disolución desde adentro. Esa es una característica central de la retórica antiidolátrica, la capacidad de poder tramitar el problema exterior de América desde el interior. En esa tercera conferencia les presenté dos de estas retóricas centrales. La primera, denominada naturalización, que consiste en un procedimiento que lo vemos, muchas gracias, en los textos querigmáticos de cada uno de los territorios, una operatoria que tiene por objeto eliminar la noción de interioridad entendida como alma, aliento, espíritu, aquello que nos diferencia dentro de la lógica monoteísta cristiana del resto de las entidades del mundo. Es decir, la naturalización como proceso radica en la extracción de la interioridad y la capacidad que tiene la Iglesia para instalar la idea de que plantas, animales, cuerpos celestes, elementos, son cosas creadas y en ningún caso objeto de adoración. Esa naturalización, ese mecanismo,
fue utilizado ampliamente en los textos querigmáticos y pudimos revisar algunos de ellos, ¿verdad?, en los diferentes territorios, dándonos cuenta que más allá de las especificidades por cada uno de los territorios, que existen, por cierto, existe una suerte de plan general, una carta de navegación general a nivel continental. La segunda retórica que presenté, o el segundo mecanismo, lo discutimos, recuerdan, al final, aparentemente es un mecanismo de carácter interno de la Iglesia, que yo denominé efemerismo. Es un mecanismo mediante el cual las divinidades locales son despojadas de divinidad al considerarles simplemente hombres divinizados. Hombres que enseñaron a pescar, que enseñaron a cazar, que enseñaron a hacer textiles y que fruto del paso del tiempo tuvieron una categoría divina, fruto de la ignorancia de los cultos indígenas, ¿verdad? Por lo tanto, siendo hombres, son también criaturas, son criaturas de Dios. Y por cierto no merecen ningún tipo de adoración, son hombres como cualquier otro, ¿verdad? Y les señalé una tercera retórica, la que plantea que es la demonología, a la cual se va a dedicar esta conferencia. ¿Cuál es el propósito de la retórica antiolátrica? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué existen estos mecanismos? La respuesta evidente es para desestructurar los cultos locales, ¿verdad? Pero existe teóricamente un paso previo. Gran parte de los esfuerzos del querigma, esta prédica inicial, radican en conmover a las audiencias indígenas, en intentar utilizar todas las herramientas que cuentan, herramientas visuales, herramientas performativas. La prédica es un acto extremadamente teatralizado, no es simplemente una lectura aburrida de ciertas doctrinas, no, es un acto de convencimiento. El querigma es un instrumento plástico que se adapta a diferentes contextos religiosos y que intenta por todos los medios remover los fundamentos ontológicos de los otros cultos. A través de estas retóricas que he identificado, son las que he identificado hasta ahora, eventualmente podrían haber más, pero la documentación temprana en cada ciclo está incidiendo o está enfocándonos en esa dirección. En el centro de estas mecánicas antiidolátricas, de estas retóricas, se encuentra el concepto de metanoia, ¿sí? Un concepto al cual yo le estoy dedicando más tiempo ahora. No he podido traerles muchos desarrollos más porque están en proceso, pero el concepto de metanoia tiene que ver con la inducción, mediante esta retórica, de una ruptura ontológica. Es decir, la metanoia va a constituir el momento previo a la conversión dentro del proyecto de evangelización. Se debe empujar a los cultos indígenas al límite de la estabilidad ontológica que tienen los cultos. Tienen que ser capaces de comenzar a desconfiar de sus propios regímenes de organización ontológica. Tienen que desconfiar de sus regímenes de identificación. Tienen que de alguna manera arrepentirse. ¿Se acuerdan que cuando analizamos el concepto de metanoia, el concepto de metanoia contenía en su interior una noción de arrepentimiento, una noción de retorno y finalmente una de creencia? Los cultos tienen que arrepentirse, los indígenas, de haber estado viviendo en un error. El querigma y la retórica antiolátrica van a tener por objeto probarle a los indígenas el error. La destrucción física de los ídolos, el desplomamiento de los templos, los ídolos quemados, las momias quemadas, los ídolos destrozados, tienen por objeto probarle a los indígenas de que sus entidades no tienen fuerza. La conquista de América en su conjunto es una retórica que permite probar la impotencia de los ídolos y por lo tanto la necesidad de que los indígenas abracen el culto verdadero. Por lo tanto nos vamos a introducir ahora en esta tercera retórica, la demonología, pero una demonología un poco particular y en ese sentido es también una propuesta, ¿verdad? Nosotros tenemos la noción de que el demonio como una figura, el demonio partiendo de la base, o los demonios, o el diablo, o los diablos, vamos a entrar a ese problema. La aproximación que yo intento es a partir de una noción categorial. Demonios es una categoría, demonio, o diablo, o Satanás es el personaje, ¿verdad? Hacia finales de la Edad Media, y acá tengo imágenes solamente porque no había tenido imágenes, así que hice una sesión con imágenes porque no había puesto imágenes y siempre tiene que haber alguna imagen, ¿verdad? La idea es un poco mostrarles que hacia finales de la Edad Media existía una
forma iconográfica del demonio. Esa forma iconográfica fue el fruto de un proceso también de demonización, pero en el contexto de la Europa pagana, la Europa a partir del año 300, por ejemplo, en el contexto hispano. Rasgos de los elementos locales paganos fueron conformando esta imagen de un demonio animalesco, de los demonios con cuernos, la imagen de la cabra o del macho cabrío tuvo una incidencia central porque tenía asociaciones con la lascivia, era una figura que estaba vinculada a los ritos de fertilidad, por lo tanto la Iglesia tuvo que componer visualmente al demonio en el contexto tardomedieval, logrando una síntesis hasta cierto punto relativamente similar en cada territorio, siempre con rasgo animalesco y de alguna manera está presente en los diferentes aspectos de la vida del cristiano, tentándolo al pecado, como se ve en la imagen, induciéndolo a malograr. Y las historias de los santos son, por oposición, los relatos que comprueban finalmente que el castillo interno de la fe permite de alguna manera frenar la amenaza constante del demonio. La finalidad de los demonios en el contexto europeo siempre va a ser llevar al hombre al pecado, y por lo tanto el escudo de la fe es lo que permite mantenerlo siempre a raya. Para efecto de lo que quiero plantearles, el concepto es que existe una imagen, una imagen representacional del demonio, un demonio con ciertas características, o un conjunto de demonios con ciertas características representacionales, pero también características en cuanto a sus roles dentro de la sociedad tardomedieval. No es mi especialidad el tema, así que yo voy a simplemente dar cuenta de que existe esa configuración de lo demoníaco, para aterrizar finalmente a los textos vinculados a lo que va a ser conocido como el estereotipo de la brujería, ¿verdad? Hay historiografía muy nutrida al respecto, desde las trincheras de Ginsburg hasta las de Norman Cohn, con balazos y cañonazos de un lado para otro, pero que de alguna manera sintetizan un espíritu que en torno a la fecha de elaboración del Malleus Maleficarum, este texto en torno a 1486, habían fijado una idea del demonio, o una idea de los demonios, como entidades que están permanentemente facilitando, incentivando lo que va a ser conocida como la secta de las brujas, ¿cierto? Y que va a mantener ocupado a Europa durante los siglos posteriores. Las formas embrionarias de este estereotipo de las brujas tienen su origen por cada uno de los territorios, pero en torno a la elaboración del Malleus Maleficarum, que es un texto de demonología radical, fuertemente misógino, tiene elementos de lo que nosotros vamos a ver en los siglos posteriores de manera expresada, es un texto que va a ser muy influyente, pero no tanto como la historiografía cree tampoco. Un texto que de alguna manera sintetiza los temores, las dudas de una época, ¿verdad? Se concretan en esta sensación permanente de inminente caída, ¿cierto? Esta sensación de que la cristiandad va a sucumbir desde adentro, desde el problema de las brujas, que es una herejía. El hecho de que sea una herejía indica que es un problema interno. Son mujeres cristianas. Es un problema interno de la cristiandad. 1486. Por lo tanto, y haciendo una especie como de vuelta a la primera charla, podríamos decir que la evangelización, o los evangelizadores de América, contaban con un modelo demonológico tardomedieval, ¿sí? Vigente, no suficientemente vigente, porque la demonología va a explotar como tal en el siglo XVII, pero de alguna manera es un modelo demonológico que ya está articulándose, ¿verdad? Eso es lo que se trajeron en las mochilas, en los bolsos, en el viaje a América. La propuesta que yo quiero hacer es una propuesta en torno a una categoría distinta de demonología. Una categoría de demonología vinculada a lo que hemos estado viendo, ¿verdad? A esta retórica. Una demonología que he denominado demonología estructural, y no lo voy a definir, sino que a través de documentación voy a tratar de convencernos de que puede ser leído así, ¿verdad? Es de partida una demonología distinta a la tardomedieval, ya marca una idea de ruptura, ¿verdad? Es una demonología aplicada en las fases tempranas de América, están aplicadas en las fases querigmáticas de cada uno de los siglos que hemos visto. Está en la misma documentación, están los textos querigmáticos y
Es tan fuerte esta noción de demonología que incide o afecta a las otras retóricas que les mencioné, a la naturalización y al ebemerismo, incluso contradiciéndolo, un elemento que conversábamos con Jorge, ¿verdad? Esta idea de que el proyecto trae consigo contradicción, que a efectos de su tramitación en el contexto de la misión presentan contradicciones evidentes. Un ejemplo de eso es la historia general de Bernardino de Sahagún. La obra tiene dos tipos de enunciantes, ¿verdad? El Bernardino Sahagún, que dialoga con sus pares intelectuales, que dialoga con la intelectualidad de la Iglesia y eventualmente con los cortesanos, donde explica que las divinidades mexicanas son como los romanos, porque esa es la comparación que hace, son hombres divinizados, o sea, ebemerismo. Quetzalcóatl es como una divinidad grecolatina. Huitzilopochtli es otro Júpiter, y incluso hay una iconografía en la obra que dice, aparece la imagen, el dibujo de Huitzilopochtli, dice arriba otro Júpiter. Cada una de las divinidades femeninas son homologadas a las divinidades grecolatinas. Esa es la solución que le da a las divinidades locales, pero en una circulación interna. En la misma obra, unas cuantas páginas más adelante, el enunciante cambia. Ahora Sahagún le habla a los indígenas, y en ese contexto dice: en muchas otras cosas los diablos engañaron a vuestros antepasados y burlaron de ellos, haciéndoles creer que algunas mujeres eran diosas y por tales las adoraban y reverenciaban. Es una cita puntual, pero desarrolla la idea en adelante. Cuando el objeto, el receptor de este mensaje es el indígena, el ebemerismo es sustituido. Por eso yo les mencionaba que, naturalmente siempre se lo he dicho, estos son temas que están en proceso. Yo tengo la sensación que el ebemerismo no ha utilizado contra los indígenas. Estas cosas me van dando la prueba quizás de que cuando el diálogo se establece con los indígenas, el ebemerismo no es una solución, sino la demonología en este caso. Pero también la demonología estructural provee una respuesta alternativa a la naturalización. Mientras la naturalización busca desposeer o despojar de poder a los ídolos, mostrándolos que no tienen capacidad para nada, que no pueden defenderse, que uno puede tomar un ídolo, quemarlo y el ídolo no se defiende, la demonología estructural plantea que los ídolos pueden tener poder, pueden contestar, pueden responder, pueden saber cosas que están ocurriendo en otras partes y responder a los sacerdotes de los ídolos verdades que no deberían ellos conocer. La razón es porque bajo ellos, o dentro de ellos en el contexto de los ídolos, reposa un poder demoníaco, un poder angélico, que por lo tanto es más elevado y posee un mayor nivel de profundidad que el conocimiento humano. Los ángeles, en cuanto a su constitución, provienen de una esencia similar a la del hombre, pero poseen capacidades sobrehumanas, no sobrenaturales necesariamente, son preternaturales. Ese es el concepto teológico para referirse a los poderes angélicos, preternaturales. Si el hombre conoce los metales, los ángeles y los ángeles caídos conocen los secretos de los metales, la capacidad de sacar de los metales determinadas sustancias, conocen las plantas, conocen lo que podríamos denominar conocimientos naturales, son sabidos en su totalidad por los ángeles. Por lo tanto, no es de extrañar que ningún prodigio que ocurra en un contexto idolátrico, no es de extrañar que eso pueda ocurrir eventualmente, porque los ángeles tienen potencia para que eso ocurra. ¿Cuál es el origen de esta demonología estructural? Y estoy deliberadamente no definiéndola porque quiero presentarles la documentación y ver si ustedes notan los paralelos, ¿cierto? Los patrones. La demonología comienza o tiene su punto de origen en un texto llamado Septuaginta, o la Biblia de los 70, que es la primera traducción del Antiguo Testamento. Ustedes saben que el Antiguo Testamento, elaborado por las comunidades judías en diferentes estratos de elaboración, ¿verdad?, fue escrito en hebreo. Sin embargo, las comunidades judías instaladas en el mundo helénico hicieron una traducción del hebreo al griego. Y esa es conocida como la Septuaginta. La Septuaginta es la primera forma textual que remite a la palabra daimon.
bueno, entre paréntesis, los textos traducidos por la Septuaginta son el Pentateuco, los 5 primeros libros, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es el primer estrato textual que les mencionaba. El Antiguo Testamento contiene bloques a su interior. La Septuaginta tiene los 5 primeros: la creación del mundo, el éxodo del pueblo judío, hasta llegar a las leyes de Moisés, ¿cierto? El contenido de la Septuaginta es el Pentateuco. Ahí vamos a lo que les quería comentar. Las comunidades judías en el contexto helénico tienen que resolver un problema. Tienen que encontrar una voz griega para referirse a entidades inmateriales que actúan como emisarios entre los dioses, o entre Dios en este caso, y el hombre. Tienen que traducir ángel. El concepto de ángel, que no es la palabra ángel, sino que es una palabra hebrea, ¿verdad? En el fruto de la convivencia de las comunidades judías con el paganismo griego circundante, los sabios, estos 70 sabios, 70 es un número naturalmente, forma parte de la leyenda, se asume que fueron 70 sabios, eligieron la voz daimón. La voz daimón era una voz utilizada en el contexto griego para representar a unas entidades intermedias entre los dioses y el hombre, mensajeros que de alguna manera dialogaban, pero que no tenían desde ningún punto de vista un carácter negativo. Daimón nunca en el contexto griego tuvo un carácter negativo. Los daimones eran entidades que podían hacer cosas buenas o malas, eran ángeles, no eran ángeles caídos. Pero sin embargo la Septuaginta, o los 70 sabios en el contexto griego, deciden traducirlo, y lo traducen como daimón. Uno de los pasajes bíblicos, que es este pasaje de Salmos, ¿cierto?, señala: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, con el paso del tiempo va a ser modificado. La frase que se va a construir en torno a esa va a ser: porque todos los dioses de los pueblos son demonios. Este es el inicio de cualquier proyecto de extirpación en la tría. Es el inicio, o corresponde a los fundamentos de lo que va a ser cualquier proceso de demonización. El Salmo 96.5 dice: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, y posteriormente va a ser leído como: porque todos los dioses de los pueblos son demonios. La Septuaginta es la Biblia utilizada por los apóstoles. Los apóstoles recurren a la Septuaginta como texto a partir del cual operar. El contexto misional de San Pablo es el contexto de la Septuaginta. Es decir, la idea del daimón ya está instalada en el contexto del Antiguo Testamento. Si uno tuviese que establecer de manera muy esquemática la historia del cristianismo primitivo, tendría que separar algunos bloques, ¿verdad? Partiendo por Cristo, por decirlo en términos, es divertido partir por Cristo, pero partamos con Cristo. Cristo es el primer estrato, ¿verdad? El segundo estrato del cristianismo son los apóstoles, que conocieron a Cristo y que escriben en los evangelios y en los textos relacionados la pasión de Cristo y al mismo tiempo su misión en tierras gentiles, en el caso de San Pablo, y en tierra judaica por parte de los otros apóstoles. La generación que sucede a los apóstoles son conocidos como padres apostólicos, un conjunto de sujetos que conocieron a los apóstoles, no conocieron a Cristo y que tienen como función organizar a la iglesia internamente. Esos son los padres apostólicos. Hasta este punto no existe ninguna teoría teológica sobre el otro, sobre el paganismo. No hay texto sobre el paganismo. Todos los esfuerzos de estas fases iniciales radican en organizar la iglesia. ¿Quién la va a organizar? ¿Quién la va a conducir? Pablo se opone a Pedro, y uno puede notar en el Nuevo Testamento tensiones sobre la conducción de la iglesia. La generación que viene luego de los apóstoles, lo que les decía yo, que son llamados padres apostólicos por la patrología, los padres apostólicos continúan ordenando cuáles son los ritos, en qué momento nos vamos a reunir, cuáles son los pasos para los catecúmenos. Es la organización interna. Sin embargo, los apologetas griegos, que constituyen la generación posterior, son un grupo nuevo, porque se inscriben en un periodo en el cual el paganismo está reaccionando al cristianismo. Están apareciendo textos que disputan al cristianismo. ¿Quién es Cristo?, preguntan. ¿Es un mago más? ¿Es otro Zoroastro? Escriben los controversistas paganos. Los apologetas griegos tienen por función disputar.
y por primera vez en la historia de la Iglesia, producir una teología sobre el otro, sobre el paganismo. Es decir, hacerse cargo del mandato universal que estaba contenido en el Nuevo Testamento. Un personaje, bueno, lo que les mencionaba, el problema que enfrentan los apologetas griegos es el problema de la exterioridad. La exterioridad pagana en este caso. Justino Mártir era un personaje clave. Se inscribe en este grupo que denominamos apologetas griegos, ¿verdad? Justino Mártir escribe un texto llamado Apología, y en este texto es llamado a establecer la primera teología universal sobre el otro. La primera teología universal sobre los otros cultos. ¿Cómo hacernos cargo de los dioses griegos? ¿Qué estatuto tiene Zeus, Júpiter? ¿Qué estatuto tiene Afrodita, Venus? Tienen que hacerse cargo de darle una naturaleza ontológica a estas otras entidades, ¿verdad? Es el momento y es el inicio de la fase de expansión, al menos en términos de ideas, ¿verdad? La solución de Justino Mártir es el ciclo de los ángeles caídos como una etiología o como una explicación sobre el origen de los cultos grecolatinos. Justino Mártir dice que, promovidos por Lucifer, un conjunto de ángeles se rebelaron contra Dios y se produjo un enfrentamiento entre ángeles leales y ángeles rebeldes. Ganaron los ángeles leales y los ángeles rebeldes, expulsados del cielo, cayeron distribuyéndose por todo el mundo. Ese es el origen de la idolatría del mundo. Ese es el origen de las divinidades que adoran los hombres. Son los demonios caídos que al caer pierden su gracia angelical, sus cuerpos cambian y por lo tanto cada representación en cada territorio, una representación en China, en Filipinas, en Japón, en el mundo griego, en América, bajo esa lógica puede ser entendido como un ángel caído, pero al mismo tiempo como una divinidad local. Constituye la solución de Justino Mártir la primera retórica de carácter universal que se pronuncia sobre los ídolos del mundo, sobre la idolatría, sobre las divinidades. Esa es la solución propuesta por Justino Mártir. Es decir, la inscripción de las divinidades mundiales o de las divinidades de todos los cultos del mundo en un esquema escatológico universalizado. Vamos ahora al tema americano, ¿verdad? Cada territorio americano está desplegando esto que yo denomino demonología estructural. Una demonología que lo que hace finalmente es ubicar a los dioses de los otros cultos dentro de un esquema. No los interviene, los inserta dentro de un esquema y desde el interior los devuelve trastocados, con otra forma, con otro significado, pero pudiendo ser identificados como tales. Voy a leer el primer texto, es para el área de Nueva España, un texto que viene de la Antilla. ¿Recuerdan Pedro de Córdoba? Dice: y por esto conoceréis el engaño en que habéis estado creyendo, que Huchilobos y Tezcatepuca y los otros a quienes teníais por dioses eran dioses. Porque estos no eran dioses, mas eran demonios malos que os engañaban, como adelante os diremos. Porque no hay en todo el mundo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en la mar, más de un solo Dios que lo rige todo y gobierna y lo mantiene. Y por esto habéis de mirar y saber que todos estos que vosotros adorabais y teníais por dioses, todos son demonios que os engañaban. Y por esto a Huchilobos, y a Tezcatepuca, y a Quetzalcóatl, y a todos los otros que teníais por dioses, los habéis de aborrecer y querer mal, porque os quieren mal y os han engañado. ¿Sí? Esa matriz, esa solución, comienza a ser aplicada en otros contextos. Voy a repetir un segundo texto para Nueva España, más temprano incluso que este, anterior a 1544. La fecha entre 1510 y 1524 es la elaboración del manuscrito antillano. Para los que estuvieron en la primera sesión, forma parte de este texto matriz de la evangelización americana. Vamos a un texto ahora propiamente en Nueva España. Dice: es de saber que los buenos ángeles vencieron a los malos, y esto fue por la ayuda especial que de Dios recibieron. Los ángeles son inmortales, aunque pelearon, nadie murió. Los que fueron vencidos perdieron su honra y dignidad, y las riquezas y hermosuras que nuestro Señor Dios les había dado, y fueron echados y desterrados del cielo empíreo. Fueron encarcelados en la región del aire tenebroso. Fueron hechos diablos, horribles y espantables. Estos son los que llamáis Chichimichi, Culeleti, Chuntemuc, Pilloste, Chumpaspul. Estos son los que por todo el mundo han sembrado sus engaños y traiciones, y se fingieron ser dioses,
y a muchos se engañaron y los creyeron y adoraron, y así os engañaron a vosotros. Estos son los coloquios de los 12 apóstoles, en 1524. Los 12 apóstoles marcan el inicio de la evangelización en Nueva España. Y los coloquios celebrados en 1524 son celebrados en el mismo año en que llegan los 12 apóstoles. Tan pronto como pueden organizar en Tenochtitlán una primera reunión con los ministros de ídolos locales, con la casa sacerdotal local. Variaron los ídolos, los dioses, ¿cierto? En referencia a lo anterior. Una característica de esta retórica es que va a poder inscribir adentro a todos y moverse territorialmente de manera de integrar a cuantas divinidades sean problemáticas de extirpar por las otras vías, por alguna de las otras retóricas que ya les había mencionado. Esto es para el territorio de Maya Quiché, ¿vale? Este es un texto, es complejo leer porque está traducido del Maya Quiché, es una obra de Domingo de Vico, Teología Indómita. Dice: ya no eran ángeles, diablo era su nombre, Satanás era su nombre, Barrabás era su nombre, Belcebú era su nombre, ángeles del mal eran sus nombres. Este es el Xibalba que ustedes dicen en su idioma. La verdad es que desde allá, del cielo, vino Xibalba. Vino engañando a ustedes. Tentó a los Shashkar ángeles, al pecado y a la guerra, allá en el cielo. Solo bajó pues a tentar a sí mismo el pecado y a la guerra aquí en la tierra. Xibalba es su nombre en su idioma, así como los llamados Cabahuiles, disculpen, imposible saber eso. 1 Junaspu y 7 Junaspu, 1 Kame y 7 Kame, Tazul Huracán, y continúa la numeración. Todas las divinidades que están en el Popol Vuh están contenidas en esta retórica. Todas son ingresadas, todos son demonios. Estamos hablando en este caso del concepto Maya Quiché, Teología Indómita, Domingo de Vico, en torno a 1553. Y vamos a encontrar exactamente lo mismo. El texto que vamos a revisar en lo antes es el primer texto querigmático andino. No es, y en este sentido va a ser un acto de fe de ustedes que me crean en realidad, pero voy a intentarlo, no es una selección de fuentes. Estoy tratando de ubicar los textos más tempranos de cada territorio. El texto que les voy a mostrar ahora para el área andina es el texto querigmático más temprano, la plática para todos los indios de Domingo de Santo Tomás, 1560. Dice: estos ángeles que digo no son como los hombres, son de otro género y especie que nosotros, son de otro género y especie que nosotros. Algunos fueron buenos y guardaron y obedecieron los mandamientos de Dios, cumpliendo su voluntad. Otros fueron muy malos, no obedecieron a Dios ni guardaron sus mandamientos cumpliendo su voluntad. Antes pecaron y enojaron mucho a Dios nuestro Señor. Y a estos, por sus pecados, los echó Dios del cielo y desterró acá abajo de la tierra, al infierno, en gran fuego y oscuridad, y hedor, donde hasta ahora están y estarán para siempre encerrados, padeciendo por sus pecados. Y estos son los que en vuestra lengua llamáis Maná Ali Supai, y nosotros en la nuestra le llamamos diablo. El Supai andino, este es el inicio del proceso de demonización del Supai. En el mismo texto de Domingo de Santo Tomás, porque esta plática está inserta en la gramática de Domingo de Santo Tomás, que es el primer texto de traducción quechua que conocemos. Domingo de Santo Tomás traduce ángel como Alif Supai, o Supai bueno, y traduce diablo como Maná Alif Supai. Maná es no, es negativo. Ángel no, bueno. Ya estaba estableciendo traducciones. La obra de Domingo de Santo Tomás no es, como vimos en la segunda sesión, obra de Domingo de Santo Tomás propiamente tal. Constituye la síntesis de una experiencia de prédica querigmática desarrollada a partir de 1532. Domingo de Santo Tomás, de alguna manera, y con una genialidad que no se le puede negar, por supuesto, articula una experiencia de evangelización temprana. Es decir, la retórica que estamos observando en el contexto andino, y ya vimos en la otra zona, forma parte de los instrumentos desplegados por los evangelizadores de manera espontánea. Un ejemplo más, en el caso chileno, solamente por un afán de mostrarles también que pasan cosas allá en el fondo del mundo, ¿sí? Que también llegan en la historia. En este caso el texto son los sermones de Luis de Valdivia, en 1621. Alguien podría objetar, y voy a yo mismo molestarme al respecto, 1621 ya es tardío comparado con la otra documentación. Es que una característica de los textos querigmáticos es que constituyen textos de entrada para toda evangelización, aún una evangelización que esté instalada en el siglo XVII. Siempre que exista la necesidad de proclamar o de anunciar la nueva religión a un culto nuevo cristiano, se va a actualizar el proceso del querigma.
territorialmente, o sea, temporalmente estamos ubicados a inicios de siglo. Estamos ubicados siempre a inicios del siglo XVI en cada ciclo, pero no es de extrañar que podamos encontrar textos climáticos en el siglo XVII. Cada vez que sea necesario, se va a reactualizar. Tiene una capacidad de poder, o más bien no está anclado a una temporalidad específica, sino que responde al contexto. Vamos a ver el caso chileno. Y por esto, nuestro Señor Dios, por ser recto y justo, se enojó mucho con estos ángeles pecadores, y al punto los desterró del cielo, y los arrojó acá abajo, y los condenó a ser quemados y atormentados para siempre. Y por esto todos ellos acá abajo, por ser tan malos y altivos, están llenos de enojo y andan rabiosos. Estos son los que llaman demonios, diablos y álogos, y aborrecen y tienen envidia de todos los hombres. No os engañen, hijos míos, todas las veces que honráis al villano y le nombráis, y cada cuando adoráis al huecufe y le nombráis, adoráis a estos diablos y los representáis. Huecufe, Pillán, Algo. Las tres entidades de la religiosidad indígena que de alguna manera presentaban rasgos que podían ser tomados e incluidos. Antillas Nueva España. Nueva España, área maya quiché, el contexto andino, el área chilena. Desconozco la documentación del nuevo reino de Granada, pero no me extrañaría encontrar documentación en esa perspectiva. La solución de esta retórica antiolátrica, o más bien la característica, es que de alguna manera le permite a la Iglesia extirpar aquello que no es destruible. Los ídolos físicos, las huacas, pueden ser destruidas, pueden ser tumbadas, las momias pueden ser quemadas, los elementos del culto idolátrico y los elementos de culto idolátrico, todos son susceptibles a ser destruidos, y en la destrucción y los sermones, de alguna manera extirparlo del corazón de los indígenas. Pero una característica que tiene esta retórica es que es capaz de hacerse cargo de las divinidades inmateriales, anicónicas. Pueden ser integradas, y es más, dado que son anicónicas, pueden ser representadas, y en ese contexto va a acudir esta demonología visual tardomedieval a rellenar un vacío representacional que en muchos contextos no tenían. Pero son, como se fijan, dos caminos distintos, ¿verdad? Esta demonología no está alterando la esencia ontológica de estas divinidades en un sentido de demonización decimonónico, clásico, ¿verdad? Las divinidades indígenas no están siendo demonizadas con cacho y cola. No es esa la estrategia retórica que encuentro en esta documentación. La demonización estructural lo que hace es ubicar a las divinidades americanas en un esquema universal. Es la retórica universalizante por definición. Desde el momento en que son ingresados como ángeles demoníacos, se inscriben en la historia del cristianismo, por un lado, y segundo, más importante que todo, caen en estatuto de falsedad. ¿Por qué? Porque todo acto y obra de los demonios es una obra que está destinada a pervertir a las sociedades humanas. Los cultos idolátricos comienzan a ser presentados bajo este aspecto como una especie de impostura. La clave de esta retórica es su capacidad totalizante. Fue concebida, como les mencionaba, en el contexto paleocristiano para un problema similar. Cómo este cristianismo que comienza a instalarse, este cristianismo primitivo, se hace cargo de las divinidades exteriores. Y en el contexto de la exterioridad americana, ¿cómo nos hacemos cargo de esta alteridad religiosa, verdad? En 1553 y 1631, en Francia, un teólogo y un jurista francés llamado Pierre Dulon escribió un tratado que es conocido como Descripción de la inconstancia de los malos ángeles, o Tabla de la inconstancia de los malos ángeles y demonios, en el contexto de la brujería de un pueblo pequeño en Francia que se llama Lavaux. El centro de la obra de Pierre Dulon era explicar por qué en un pueblo como este pueblo francés, estamos situados en torno hacia segunda mitad del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, por qué en un pueblo como este pueblo francés había explotado la brujería a esa envergadura. Esas son las preguntas que tiene este jurista. Pierre Dulon está en contacto con los procesos que están ocurriendo en Alemania
en muy menor medida por los procesos que están ocurriendo en España, y observa que la cristiandad del siglo XVII, pero parte del siglo XVI también, la cristiandad europea está enfrentando un enemigo que es inexplicable. ¿Por qué proliferan los demonios finalmente en el Nuevo Mundo, en el Viejo Mundo? ¿Por qué Europa está plagada de demonios? ¿Por qué los demonios hacen alianzas con las brujas? Pierre Dulon es un personaje muy oscuro en la historia de la Casa de Brujas. Bueno, fue miembro del Consejo de Estado, consejero del rey Enrique IV, y tuvo un pésimo manejo en cuanto a la represión de la brujería, quemando a destajo en cada uno de las visitas que tenía a los territorios rurales. Para intentar buscar por qué explotó la Casa de Brujas en Europa, Pierre Dulon recurre a América. Cito: todo lo anterior me induce a creer, dice, que la devoción y buena instrucción de algunos virtuosos religiosos que impulsaron a los demonios y ángeles perversos de los países de las Indias, del Japón y de otros lugares provocó que estos se lanzaran en masa sobre la cristiandad, y como aquí encontraron la gente del lugar idóneos, han hecho de estos lugares su principal residencia, convirtiéndose en dueños absolutos del país. La retórica, naturalmente, aplicada desde el tiempo paleocristiano, restituida a un nuevo contexto similar, como es el contexto americano, utilizada en cada circuito de evangelización mediante la prédica carismática, complementada por las otras retóricas que están circulando, es de vuelta al contexto europeo a partir de la incidencia que tiene la evangelización americana. Muchas gracias. Muchas gracias a Eduardo por la conclusión de este ciclo de conferencias. Entonces, pues ahora abrimos el debate con el público. Y pienso que es la parte pues más interesante y más importante. Las citas se habla de demonio y de Satán, de diablo, digamos, de diferentes acepciones del término. No sé si hayas mirado eso, porque entiendo que, por ejemplo, el término de Satán, que es tomado del libro de Job, también de una mala, digamos, traducción del libro de Job, que significa más el adversario o el contrario, el Satán. ¿Cómo se une con esta lógica de ángeles caídos? Bueno, la retórica como tal apela al concepto de demonio en un contexto categorial, ¿verdad? Son demonios. Es una categoría, una nueva categoría que permite ubicar a las divinidades del mundo dentro de este esquema. Lo que uno encuentra en la documentación en general es que se comienza a especificar el relato de los ángeles caídos a medida que la evangelización aumenta, a medida que el progreso de la evangelización aumenta. Es decir, si un texto como la plática de Santo Tomás presenta a los ángeles caídos, el tercero catecismo, por ejemplo, puede presentar a Lucifer. De alguna manera ha pasado tiempo, se asume que estos instrumentos son capaces ya de especificar algunos datos más. En general, el rol central es el rol de los demonios como categoría. Lucifer o Satanás tiene un rol más bien secundario como personaje, ¿cierto? Pero, y ahí entramos en un problema que es un problema de las lecturas de las fuentes. En general se habla de diablos, demonios, es indistinto el tratamiento. Pero al personaje como tal, al personaje, al padre de la rebelión, ¿verdad? En general, si se aborda posteriormente en los siguientes textos carismáticos que introducen variantes. Un tema que puede ser interesante también comentar es que los primeros textos traductológicos, y voy a hablar del área andina, por ejemplo, los primeros diccionarios quechua, etc., presentan un intento de traducción abierto de ángeles buenos, ángeles malos, etc. Supay es un ángel malo, pero es un ángel. La segunda generación de cada, y en el caso chileno lo mismo, también utilizan un concepto amplio, pero la segunda generación radicaliza. Supay, demonio. Pillán, demonio. Es como si los primeros traductores en cada territorio están tanteando cuál puede ser una traducción correcta, cómo podemos de alguna manera, y cuántos lo introducimos. Hay una suerte de negociación, si lo quiere ver así.
Los textos posteriores, en el caso de Domingo de Santo Tomás, el texto posterior sería el Anónimo de 1583, el texto que sale en el contexto del Tercer Concilio Limense. Y en el caso chileno sería Andrés de Febres, el Vocabulario. En ambos casos se produce una radicalización. Dicho de otro modo, el texto querigmático ingresa con lo mínimo de lo mínimo para los contextos de contacto, para los contextos de encuentro, y comienza a especificar algunas cosas más en la medida en que tiene la posibilidad de hacerlo. En ese contexto me aparece el personaje que mencioné. En este proceso de demonización de los ídolos, haciendo los ejemplos que nos cita ahí, pues veo que paralelamente a que hay que convencer a los indios de que son demonios, hay que convencerlos de que son, digamos, moralmente malos, ¿sí? Lo que yo noto ahí en estos ejemplos que aparecen acá es que las estrategias que se utilizan son presentarlos como embaucadores, o sea, que los han engañado todo este tiempo y que se rebelaron en contra de Dios. Entonces, a mí me surge la pregunta si, aparte de esas estrategias retóricas, había alguna otra pues, que no haya aparecido en los ejemplos para convencer a los indios de que estos demonios eran moralmente malos. Muchas gracias por la pregunta, porque me lleva también a aclarar un punto que puede ser interesante. Efectivamente, el ciclo de los ángeles caídos, o este relato, que no por nada es un relato, ojo, quienes estuvieron presentes en la segunda charla, sobre todo, me habrán escuchado repetir muchas veces el tema de que los textos más tempranos son historias, no doctrinas. Las doctrinas están utilizándose en paralelo a los textos querigmáticos, pero los textos querigmáticos terminan siendo más exitosos porque sustituyen los mitos de las comunidades indígenas por nuevos mitos, por nuevas cosmogonías, por nuevos relatos de creación. No por nada Pedro de Córdoba, en el contexto antillano, crea el primer texto de evangelización a manera de historia. Eso dice la doctrina cristiana para los indios a manera de historia. Entonces el ciclo de los ángeles caídos es una buena historia, es una historia que puede dar a enseñar cosas. Y como mencionas tú, estoy completamente de acuerdo, el eje se mueve en esos dos puntos. Presentar a los ángeles como embaucadores, ¿cierto? Como entidades que solamente tienen como fin dañar al hombre. Se habla de que la rebelión de los ángeles, se habla de lo siguiente: cada ángel, esto aparece en Pedro de Córdoba, cada ángel tenía una silla en el cielo. Cuando se rebelaron contra Dios y fueron expulsados, esas sillas quedaron vacías. Son muchas sillas. La salvación de los indígenas es para utilizar las sillas. Los demonios intentan que no lleguen a la salvación, para que no ocupen sus sillas, porque están rabiosos y molestos y lo echaron. Eso aparece, esa figura de eso. Entonces, todos los trabajos o todos los esfuerzos de los demonios son por engañar al hombre. Hacerle adorar a las plantas y a los animales cuando no deberían hacerlo. No deben adorar a las plantas y a los animales porque no tienen interioridad, no tienen alma, son cosas creadas. No deben adorar a los ídolos porque los ídolos son creaciones del hombre. Son los demonios los que están constantemente mal aconsejando al hombre a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces ese es uno de los elementos que están presentes. El segundo es de la rebeldía. Es de alguna manera una historia ejemplificante de lo que ocurre cuando se rebelan a un orden. A un orden monárquico, a un orden colonial, a un orden divino. De hecho, la traducción que hacen en Chile, por ejemplo, para ángel caído, es Auca ángel. Auca es rebelde. Ángel rebelde. Ese es el ángel caído, Auca. En el contexto de las rebeliones de la frontera del sur de Chile, ¿verdad? Están esos dos elementos funcionando. Otros adicionales a esto no tengo fresco. En general se mueven en eso ahí. Y predominantemente el primero. Esta idea de la rebeldía aparece esporádicamente, pero el tema del engaño es central, porque el punto central de la retórica demonológica es exponer que los cultos locales están constituidos en torno a una falsedad que comienza desde el momento en que creen que están adorando a sus dioses y son demonios, y que se explican porque los demonios solo tienen malas intenciones para la humanidad. A partir de ese entonces sus cultos son ilegítimos, deben ser evangelizados.
pero conviven justamente las dos, esta idea del engaño, ¿verdad? Y la idea de los efectos que puede producir una rebelión. Porque los demonios están sufriendo y sufren y están enojados porque se rebelaron. Muchas gracias por la presentación, encantador. Creo que la idea de demonología como retórica universal es muy convencedora. Y quería un poquito complejizar y articular eso, por ejemplo, con registro político. Los grandes problemas de la lucha de idolatría es que no llega una religión que es iconoclasta, sino que los cristianos llegan con una plétora de imágenes poderosas, imágenes milagrosas. Entonces, ¿cómo distinguir los santos y las vírgenes que llegan con los conquistadores de los antiguos dioses? ¿Cuál es el icono y cuál es el ídolo malo? ¿Sí? Eso es el gran problema finalmente que se plantea. Entonces, creo que hay un asunto de jerarquía que es muy claro. Y es una jerarquía política, es decir, lo que se plantea aquí es que hay una jerarquía de valores y de imágenes que hay que respetar. ¿Sí? Finalmente, un texto, finalmente, no sé si llamarlo querigmático, como pues, según tu lenguaje, pero que seguramente plantea eso, es el requerimiento. El requerimiento viene directamente del rey. ¿Sí? Es de un dios, un rey, una ley. Entonces, bueno, eso era la primera inquietud. La segunda inquietud es que hay otra lectura que se puede dar de la expansión de esa retórica a la frontera de la expansión capitalista. Es decir, el registro económico también juega un papel ahí. ¿Sí? Hay una puesta en valor y un trastoque de valores que después se plantean también en términos de precios. Los ídolos se vuelven lingotes de oro. Se destruye, pero también, sobre todo, se desvalúan ciertos dioses para... entonces, la intensificación de la presencia del demonio, pues eso lo dicen varios autores, hablando inclusive del siglo XX, se da a la frontera de expansión capitalista. Entonces, pues, quería plantearte esa otra complicación de tu discurso. El tercero, y ya termino, hay otro tipo de diablos, que son inclusive los diablos que establecen imagen muy pronto, ya en el siglo XVI, ya comienza el siglo XVI, se vuelven diablos festivos. Es decir, hay otra jugada que complica la demonología, es que el diablo se vuelve festivo, se vuelve el diablo del Via Crucis, el diablo de las celebraciones de la Semana Santa. Y pues entonces, ¿cómo entra eso en el discurso tuyo que me parece muy convencedor? Voy a partir al revés, por la última. Ha sido tema, yo creo que ha sido el tema transversal de este ciclo de conferencias, la pregunta por cómo este proyecto, porque la idea de esta propuesta teórica es evidenciar un proyecto. Cómo este proyecto encarna y si tiene efecto o no, ¿verdad? Inicialmente no puedo contestar a esa pregunta porque en esta etapa de la investigación estoy identificando el proyecto. Por lo tanto, no puedo aún saber la aplicación. Desde ya, y uno naturalmente jamás restringe tanto, siempre uno está escribiendo y está pensando en lo que viene. Desde ya, el proyecto como tal es inviable. Es inviable. La demonización, y yo por lo menos para el caso chileno hay ejemplos muy bonitos al respecto, la instalación de estas retóricas, de estos ciclos, que tenía un fundamento claro, topa con una agencia que de alguna manera transforma absolutamente lo que se planteaba. Para el caso chileno, por ejemplo, yo creo que lo mencioné en la pasada, los textos fueron eligiendo como entidad indígena sobre la cual establecer el mayor peso de la demonización, el pillán. Y obvió al huecufe, por ejemplo, que el huecufe está vinculado a las enfermedades. El pillán, como signo elegido, tiene un problema estructural. El pillán habita en el cielo. El pillán es de los truenos. Entonces es el demonio. No funcionó. Y lo que nosotros vemos en los trabajos etnográficos es que las comunidades indígenas ¿sí? Uno puede ver, y yo tengo un trabajo muy pequeño al respecto, comparando el caso chileno justamente con el caso andino, la historia de un éxito y la historia de un fracaso, en que gran parte
de las posibilidades que tienen es la identificación de signos correctos sobre los cuales establecer. Ahora, sobre estos diálogos efectivos, absolutamente. El terreno de la recepción de este intento, de este proyecto, es un terreno que trastoque, desvirtúa, modifica y agencia y transforma, al cual la Iglesia nuevamente va a tener que negociar, cambiar. Es una historia, solo que para efectos de esta investigación, o es lo que a mí me concentra, a mí me interesa tratar de observar cómo un sistema de pensamiento como el monoteísmo judeocristiano es capaz de hacerse cargo de esta exterioridad américa, cuáles son las mecánicas que desarrolla, de qué manera justifica o ordena o proyecta o expresa, y ya creo que habrá que hacerse cargo de la recepción. Sobre el tema del capitalismo, me parece que tendría que pensarlo, creo que no lo he pensado. Hay un trabajo de Taussiet sobre eso, muy clásico. Podríamos pensarlo, sí, se podría dar una vuelta a eso. Creo que la modernidad comparte hartos elementos parecidos al monoteísmo judeo-cristiano. El concepto de verdad y mentira, la idea de una linealidad, una historia escatológica de progreso ilimitado, una delimitación muy tajante entre ámbitos que son de tomar y otros que no. Pero nuevamente lo que está en los intersticios son diálogos. Así que vamos a darle una vuelta, sí, creo que puede ser un tema. Sobre el tema de la jerarquía política y los ídolos locales, también tuvimos una conversación sobre eso, sobre cómo negamos las formas materiales de la otra religión, si gran parte de nuestra religión se sustenta en ídolos, entre comillas, podríamos verlo. Lo mismo ocurre con el concepto del ebemenismo que yo mencionaba, es decir, los sacerdotes dicen, los dioses de estos pueblos son simplemente hombres divinizados, y Cristo. Bueno, Cristo recibió la misma acusación en el contexto romano. Cristo fue acusado, el ebemenismo fue una retórica utilizada contra el cristianismo. Cristo es un hombre más que engañó a los apóstoles porque los apóstoles eran pescadores, zapateros. Gran parte de los problemas que tuvo el mundo romano para poder aceptar la Biblia es que la Biblia estaba muy mal escrita. Era una escritura muy tosca. Era un griego como... No. La sociedad de élite romana tenía obviamente una retórica exquisita en torno al texto, y tuvieron un problema inicial por eso, porque desconfiaban de que en realidad eran campesinos, gente que se sorprende fácilmente. Magos han habido muchos magos. Este es un mago más. Bueno, esa retórica ebemenista es utilizada por la Iglesia. En ningún momento la Iglesia concibe la posibilidad de que su propia entidad sea sujeta a eso. Lo mismo pasa con la idolatría. Son conceptos que están atravesados por la noción de verdad, de manera tan tajante, tan interna, que la Iglesia no despliega ninguna estrategia para decirle a los indígenas, pero ojo, que nuestro Dios sí es Dios. No, lo hace. Y tampoco lo hace para decir, ojo, nuestros dioses sí son objetos que remiten, no los adoramos a ellos. Más aún cuando ven que la experiencia de la cristiandad es que las personas, los cristianos, se aferran a los objetos, ¿verdad? No he identificado, en lo personal, intentos por esta fase inicial de la Iglesia por ponerse el parche entre la herida, por así decirlo. Básicamente asumen de que lo que ocurre con los indígenas es que los indígenas adoran a los ídolos, considerando que los ídolos son divinos, y ellos saben y creen y sostienen de que ellos, cuando tienen cruces y elementos del universo material del cristianismo, lo usan solamente para remitir, pero aparentemente no desarrollan mucho más. Yo, por lo menos en esta documentación tempranísima, no se encuentra más, pero es una acusación que ya se le hicieron, dicho sea de paso, se le hicieron. El cristianismo primitivo, y bueno, en el judaísmo, digamos, se acusaba a los dioses fenicios, digamos, al dios Mamón, que era el dios de la codicia y de estas cosas. Entonces se le clasificó como el demonio que incitaba a la codicia. Entonces, mi pregunta es, ¿en América hubo un equivalente de esa manera con las deidades americanas? Es decir, digamos, no sé, que se considerara alguna deidad americana
que influía en la codicia o la maldad o algún pecado primario, secundario dentro de la Iglesia Católica en los indígenas? Y me acordé de Isidoro de Sevilla, que hablaba de Afrodita, que era el demonio de la fornicación también. Sí, hay como ubicaciones, ¿cierto? En el caso americano no parece haber de manera sistemática una identificación de dioses con roles específicos, salvo en el caso novohispano y de Sahagún. Me parece que Sahagún, que dice que Quetzalcóatl es el demonio de la codicia. O es Sahagún o es José de Acosta leyendo a Sahagún. No recuerdo en este momento cuál de los dos, pero el único que se le da como un rol específico es a Quetzalcóatl, como demonio de la codicia. Lo que sí está presente, y conecto con lo que conversamos delante, a medida que esta prédica va complejizándose, se introducen en algunos casos los órdenes angélicos: tronos, potestades, serafines, querubines, etc. Y se comienza a establecer esta jerarquía y a organizar o a proponer internamente que demonios locales pueden corresponder a esta jerarquía. Pero es siempre de manera muy marginal. ¿Por qué? Por la razón central de que el proyecto de la misión o de la evangelización está siempre limitada en esta fecha por un conjunto de problemas: la cercanía del periodo de conquista, la dificultad de las lenguas, la transhumancia de la misión, la dificultad de establecer catecúmenos que continuar trabajando. Se hace lo que se puede, de alguna manera. Se avanza en el querigma y en estos fundamentos. Esa es la razón de por qué, y eso lo trabajamos, lo conversamos mucho en la segunda sesión. Eso es la razón que explica por qué Cristo es una figura nebulosa en esta fase. En esta fase el que domina es Dios Padre, Dios Creador. Porque antes de informar a los indígenas del misterio pascual de Cristo y el concepto complejísimo de la Trinidad, hay que hablarle de los fundamentos: que hay un mundo creado, que hay un Dios único, que además es verdadero. No es menor ese dato, porque la noción de verdadero ya supone una novedad enorme para estos sistemas, y de que hay un proceso de creación. De hecho, es tanta la primacía del Dios Padre por sobre el Dios cristiano, uno puede incluso plantearlo así de grosero, es tanta la primacía que José de Acosta dice: hay que hablarle de Dios en la presión. Dice: hay que hablarle de Dios y de su emisario en la tierra, Jesús. Eso es, borda la herejía, está ahí un poco. Ese tipo de soluciones temporales son simplemente ejemplos de las dificultades que tienen estas fases iniciales. Tienen que eliminar, o sea, llevar todo a una fase mínima. Pero a medida que ya la cosa ya va permitiendo más complejidades, entran en especificidad, como lo que comentábamos ya. El uso del concepto del engaño en América, ¿no? ¿Concepto de qué? Del engaño, en América. Porque, bueno, para eso efectivamente tiene que ponerse a los indígenas o catalogarlos como personas débiles que se dejan fácilmente convencer. Entonces, si se dejan fácilmente embaucar, pues también se dejan fácilmente convencer por la verdad. Pero entonces, la pregunta que yo tengo es, si en Europa, bueno, digamos en tiempos anteriores a la conquista, cuando se estaban convirtiendo los primeros pueblos, una de las estrategias que se usaban eran los milagros, ¿no? Se supone que para convencer a los pueblos imperfectos. Pero el uso, es decir, la figura del demonio no se usaba como engañador, sino como tentador más bien. Sí. Es decir, esos otros pueblos tenían la capacidad de saber quién les estaba ofreciendo esto, pero ellos debían escoger. Mientras que tal vez los indígenas no tenían la posibilidad. Él vino y los engañó y punto, y los tenía obnubilados y ciegos. Claro. Entonces no sé cómo vea ese contraste. Sí, un cristiano que tiene una norma y un conjunto de preceptos que tiene que seguir, él puede ser tentado. El problema del idólatra es el problema del engaño, pero no es un engaño situado en una esfera de su vida, es el engaño completo que supone su existencia.
todo un engaño. Ha vivido engañado en un nivel, como yo trato de llevarlo siempre a ese punto, en un nivel existencial, no solo religioso. Es el conjunto el que está errado, y está errado por más encima, y para añadirle más peso al asunto, el relato de los ángeles caídos hace que en cada territorio los demonios estén desde hace mucho tiempo. O sea, desde el origen mismo, no es que se hayan pervertido en el proceso, no es la historia de Pierre Dulong a la inversa, no es que la cristiandad europea expulsó a los demonios de las brujas y eso permitieron en América. América desde su origen, los cultos americanos, su religión y todo está torcido. Y de hecho hay lecturas, y esto también es un tema maravilloso, en España hubo un género de escritores que se llamaron reprobadores de superstición. Está Del Río, Castañeda, Ciruelo, bueno, ellos insistían sobre una idea y ellos están dialogando con el contexto americano. No lo citan siempre, Del Río sí, pero saben, estamos hablando de 1520, etc. Dicen que los demonios pueden articular cosas para crear animales, pero son siempre animales imperfectos. Y esa retórica de los animales imperfectos forma parte de los elementos que vamos a encontrar en la retórica aplicada a América. El puma es un león, ¿cierto? Está contando siempre hay una apelación a que los animales de América son de alguna manera imposturas, no forman parte de los... Y ahí hay una retórica sobre los climas, el clima cálido de América, o esto, la humedad en los que genera este tipo de animales. Está constantemente esta idea. O sea, llevado hasta el límite se puede plantear que claro, que incluso la formación de América está de alguna manera influida. Sí, es un peso bien grande. Y para cerrar la idea, claro, vamos a encontrar historias como las que tú mencionas para la cristiandad medieval, ya para el siglo XVII, por ejemplo. Y con toda certeza para el XVIII. La historia de estas edificantes de santos que se defienden de la tentación y todo eso. Pero en el contexto misional, en el contexto de encuentro, hay que probar a los indígenas del engaño. Ideal si tenemos un ídolo y le probamos que el ídolo yo lo puedo romper y no va a hacer nada. Y de ahí para adelante, ¿sí? Voy a preguntar. No estoy coordinando, sino participando. Bueno, tres o cuatro cositas, partiendo un poco de lo más teórico hacia lo más concreto. Ahora con la última intervención pues se me ocurre además agregarle otra cosita y es que Eduardo pasó un poco rápido por el tema del milagro y la eficacia del milagro en la conversión. No sé si quisiera que nos ampliara un poco más cómo cabe el milagro dentro del esquema que usted nos está presentando, dentro del proyecto que nos está presentando, porque creo que no habíamos caído en cuenta de que eso se quedó un poco por fuera, ¿no? La eficacia del milagro dentro de esas prácticas performativas para lograr el cambio ontológico. Ahora, la forma como usted nos ha descrito que durante la fase del querigma se trata con las entidades paganas, llamémoslas así, es a través de bueno, en la presentación inicial usted hizo énfasis en el proceso de naturalización, pero a lo largo de las charlas nos ha introducido por lo menos otros dos procesos, otros dos mecanismos, que es el ebemerismo y la demonización. Ya tenemos tres. Usted dice que el ebemerismo fundamentalmente se utilizó cuando estos misioneros se dirigían a sus congéneres, mientras que la demonización y el naturalismo se utilizaron frente a los indígenas. La demonización en los dos sentidos. Bueno, ahora, a lo que voy es a que probablemente habría que revisar la rigidez de ese esquema en cuanto a que hace énfasis en el naturalismo, porque ya hay otros dos mecanismos que están ahí funcionando y que a veces son pues muy importantes. Por lo menos este que nos acaba de escribir de la demonización pienso que funciona mucho más que el naturalismo.
o está más presente incluso que el naturalismo, y tal vez por la misma constitución de las religiones indígenas que iban a recibir esto, pues era casi que más adecuado para ser usado. Es más comprensible una demonización que una naturalización. Entonces, de hecho, yo llego a dudar que el mismo catolicismo sea naturalista en los términos que usted lo ha definido. O sea, es decir, el negarle una entidad o una interioridad a un perro, pues puede ser relativamente fácil, pero en otros casos, frente a otras entidades es un poco más difícil. Entonces, no sé, pienso que debería como complejizar un poco ese modelo que nos está presentando para que no sea únicamente un proceso de naturalización, sino que quepa teóricamente dentro del proyecto, de la forma como usted lo presenta, la posibilidad de que eso esté mezclado con las otras. Es decir, yo lo presentaría como demonización, naturalización y ebemerismo, los tres elementos, porque tampoco estaría tan seguro de que el ebemerismo no haya sido utilizado frente a los indígenas. Es decir, cabe la posibilidad. De pronto, el énfasis que usted hace en el naturalismo también yo lo cuestionaría para llevarlo más bien hacia un énfasis en la demonización, que me parece más frecuente en los textos querigmáticos. Eso por un lado. Por otro lado, ya cuestiones un poco más puntuales, creo que la dificultad que se mencionaba ahorita para asociar ciertas entidades indígenas, ciertas entidades sobrenaturales con pecados específicos, con fenómenos específicos, porque la misma naturaleza de esas entidades es múltiple, cumplen muchas funciones, entonces tienen ese problema. Por ejemplo, incluso hoy en día los estudiosos de la religión, por ejemplo del panteón mexica, tienen el problema de que no pueden clasificarlos claramente y asociarlos a fenómenos de la naturaleza de manera muy unívoca, porque por ejemplo solo para el maíz hay un montón de dioses, pero esos mismos dioses cumplen otras funciones también, no solo ser dioses del maíz. Entonces es difícil decir el dios del maíz es fulano de tal. Entonces, bueno, ahí hay que tener en cuenta también las mismas características de las religiones con las que se están enfrentando, obviamente. Y finalmente, pues aquí apelo a la ayuda de la gente que está presente para mencionar algo. Cuando usted nos contó la anécdota de este francés que dice que los diablos de América se vinieron, pues que fue tan buena la labor de los misioneros que los diablos se fueron para Europa, inmediatamente recordé haber leído en algún cronista americano el proceso contrario. Es decir, la explicación que este cronista le da a la presencia de tantos ídolos en América es que cuando Jesús nació en el viejo mundo, los diablos se asustaron tanto que se vinieron a vivir a América. Algo así. Ahora no recuerdo quién fue el que lo dijo, y por eso pido la ayuda de si alguien recuerda esa cita, quién fue el que la dijo, pues le agradecería, porque sería un ejemplo del caso contrario, ¿no? Creo que usted acaba de mencionar que eso no hubiera sido posible, pero sí, es posible. Hay quienes han explicado la presencia de estas entidades en América a través de ese mecanismo. Lo que no niega tampoco el ciclo de los ángeles caídos, ¿no? Solo que implicaría que de pronto los ángeles cayeron solamente en el viejo mundo, ¿sí? Pero que cuando nació Cristo se vinieron para el nuevo mundo. Son muchas cosas, en realidad es difícil darle como la mitad de la audiencia en pregunta. El milagro, ¿por qué quedó fuera el milagro? Porque yo trabajo en el documental y el milagro no está en esos documentos. Fin. Nada más. Paso a la siguiente, porque no voy a inventar una cosa que no está en la documentación. Si los milagros no están es porque no forman parte de esta documentación. Segundo, sobre la jerarquía de las retóricas, en este punto de la investigación no la he jerarquizado. De hecho, si hay una jerarquización es hacia la demonología, que es la única de las retóricas que tiene una sección completa.
Usted, profesor, debería haber dado cuenta de ese punto. Un punto importante. Tiene esa importancia la demonología en una sesión completa. Otro elemento es que usted sabe que mi tesis se llama Los ángeles caídos del nuevo mundo. Se nota que hay un corazón que está por el lado demoníaco, ¿cierto? Pero pese a todo, pese a que yo tengo la sensación que es la demonología el corazón de esta retórica, no he querido jerarquizarla porque quiero continuar desarrollándola, pensándola. Esto es el segundo año del proyecto, tercer año del proyecto. Entonces queda un poquito más que pensar. Desde ya no las jerarquizo, pero estamos dedicándole una completa a la demonología. Hay un punto ahí. Sobre las dudas de la naturalización, me parece válido el punto. Ahora, usted dice que duda de que el cristianismo, o yo no hablo de cristianismo, hablo de judeocristianismo en general, porque el aparataje antiidolátrico no es del Nuevo Testamento, sino que es del Antiguo Testamento. Entonces, usted señala que no ve tan claro de que el Antiguo Testamento desarrolle una retórica o contenga una retórica que permita eliminar la interioridad de las entidades del mundo. A mí me parece que sí. No sé si usted puede nombrar el ejemplo de alguna entidad del mundo que el Antiguo Testamento deje fuera. No conozco el Antiguo Testamento, pero me refería al hecho de que la demonología entra en contradicción con eso. No, usted mencionaba que la naturalización, lo que dijo, es que no tenía claro o no tenía plenamente, no le resultaba tan aceptable de que la naturalización, de que el monoteísmo judeocristiano pudiera ser leído como una ontología naturalista, entendiendo una ontología naturalista o un proceso de naturalización como un mecanismo de extracción de interioridad de entidades del mundo que bajo regímenes politeístas pueden haber tenido interioridad y su tramitación a través de cosas creadas. Entonces, dado que usted ha visto las charlas, ¿verdad?, sabe que yo me sitúo en el relato de la creación para dar el inicio a eso. Entonces, la pregunta es, si a mí se me está pasando alguna entidad, ¿cuál sería? Porque hasta el punto que yo lo veo, cuerpos celestes, animales, plantas, elementos, textualmente las figuras en el Antiguo Testamento, son el objeto de la naturalización. Pero al mismo tiempo, al demonizarlos, se les vuelve a otorgar una interioridad. Absolutamente, pero ese punto es el que yo concedí la sesión pasada y le mencionaba que es muy probable que esta retórica, que la demonización y la naturalización, y de hecho lo mencioné acá mismo, en la práctica y en el ejercicio, se opongan. Como la naturalización trata de plantear que los ídolos no tienen poder, y la demonización plantea que los ídolos pueden contestar porque los demonios tienen potencia. Ahora, esa contradicción es una contradicción que se puede expresar de una manera, pero que en términos del proyecto constituyen dos mecanismos distintos. Teóricamente, que deben ser individualizados como proyectos distintos, pese a que en la práctica se anulen. Y el último punto era sobre el cronista. Era un buen dato, a mí me gustaría ver esa posibilidad. Ahora, el caso de Pierre Dulong, el caso de este francés extirpador de brujas, quemador de brujas, Pierre Dulong es como una curiosidad en realidad de cómo quizás la propaganda de la evangelización, de la efectividad de la evangelización, porque si el hombre está convencido de que fueron expulsados todos y que funcionó muy bien todo, cómo esta publicidad que está circulando llega a Europa y permite a los propios europeos explicarse ciertos fenómenos como de manera interna. Pero no me atrevería a decir que es una práctica corriente. Desde ya en los reprobadores supersticiosos de España no lo veo, por ejemplo. No hablan de eso. En el caso de él es como una curiosidad, la verdad. Y que resulta interesante que haya recogido el idea de los ángeles caídos y la haya incorporado, pero no es para nada una norma en el contexto europeo. Y del cronista habría que ver, ¿será un religioso, un cronista religioso o un conquistador? ¿Nadie se acuerda? Es temprano, debe ser temprano, ¿cierto? Y ya está interesante. Cuando usted comenta pues, del caso neogranadino, es que se me vino a la memoria un texto escrito por un sacerdote, el padre Juan Manuel Pacheco, que colaboró con esta obra del Seila, la historia general de la Iglesia en América Latina, y pues haciendo
una observación de segundo orden, si utilizamos la categoría de latencia de Niklas Luhmann, ahí Pacheco lo que hace es utilizar una crónica, en este caso la recopilación de Fray Pedro Simón, en la que él cita que Simón señala que en algún momento él hace esa contradicción entre weberismo y la demonología. ¿Por qué? Porque en un primer momento él dice que el dios principal de los muiscas, de los nativos acá de la Sabana Bogotá, que era Chiminigawa, se le podía considerar como una alternativa a un dios único. Pero más adelante enfatiza que Chiminagua y los otros dioses, Chiminagua, Bochica, Bache, se les podían representar como engañadores porque hacían que los nativos cayeran en engaño y que toda su vida girara alrededor de supersticiones y de idolatrías. Entonces, pues, a mí me recordó eso porque pues, se podría ver como en este caso, que no es una obra específicamente querigmática, sino que es una crónica, es una recopilación de lo que fue el proceso de conquista y de primera evangelización en el Nuevo Reino de Granada, como que también se puede ver esta contradicción entre estos dos métodos, en este caso, entre el weberismo y la demonología. Eso por una parte. Y la segunda es, pues, entender que esta observación pues, se sale bastante pues, del periodo que vos estás trabajando, y es como este aspecto de la demonología de un momento a otro empieza a desbordar lo que tiene que ver con la estrategia de evangelización temprana, en este caso la población objeto, que son los nativos, y se desborda en este caso a la población afrodescendiente. Lo comento por una obra que pues aquí en Colombia pues ya es clásica, ya tiene como 20-22 años, que le escribió el profesor Jaime Borja, Rostros y Rastros del Demonio en la Nueva Granada, en donde él señala que la imagen del demonio se llegó a relacionar tan directamente con el africano que en un momento, esa demonología que en un momento se hizo con el nativo a partir de la idolatría, se llega a transponer al afrodescendiente, con ello rodeándolo de un aspecto demoníaco, servil, y con ello entendiendo que todas sus prácticas, sus maneras de ver la vida, su utilización de la naturaleza, tenía que ver con una influencia directa del demonio que había traído desde África. Que de alguna manera tienen definidas dos tipos de soluciones, pero que no saben todavía, no han teorizado sobre cómo congeniarla, y en muchos casos se anulan. O sea, el mismo ejemplo que da Sahagún desarrolla en la mitad del libro muy trabajosamente, muchas páginas dedicadas a tratar de plantear esto que yo denomino weberismo, para después desarticularlo completamente y plantear que esto tiene un origen finalmente demoníaco. La solución a la que lleva Sahagún es plantear que son nigromantes. Está ahí, está de alguna manera intentándolo. Ahora, eso lo encontramos al menos en ese caso. En el caso que mencionas de este Pacheco, ¿verdad? El nombre del Fray. El que escribió la crónica fue Fray Pedro Simón, pero yo lo estoy tomando esto porque este escritor jesuita, Juan Manuel Pacheco, en la recopilación que hizo para la Historia General de la Iglesia del Seila, lo cita. Ya, ok. Eso es interesante. Yo creo que uno podría, y como toda esta propuesta, o sea, todas estas charlas y estas comunicaciones que he establecido con ustedes tienen como objeto proponer, de eso se trata. He suprimido en todas estas presentaciones trámites bibliográficos, sino que me dio directamente a propuestas. Es todo hipótesis. Pero quizás uno podría pensar en una categoría de texto. Si tenemos el texto Sahagún y tenemos ese texto, podemos comenzar a identificar, y ya que uno puede identificar la categoría, observar cómo es un problema de investigación, cómo la intelectualidad de la Iglesia construye una respuesta interna, porque en este caso es una solución de misión, pero están generando problemas, y uno puede, la hipótesis también extremarla, o la pregunta de investigación, y preguntar cómo esto reacciona con el contexto hispano. A mí en lo personal me motiva mucho el tipo de aportes como esta visión, porque creo que uno puede, y el objetivo central para mí es introducir nuevas lecturas a un tema tan transitado como la evangelización. Cada territorio, cada país tiene una historiografía muy sólida sobre evangelización, en términos historiográficos,
pero yo creo que uno puede introducir nuevas lecturas. Entonces, si estas propuestas mueven a encontrar contradicciones, fracturas, inaplicabilidad, un momento en que no se aplica la lógica, quizás podrían ser revisadas acá. Lo conversamos también con Jorge en un momento eso, de la posibilidad de seguir discutiendo e ir viendo cómo responden territorio a territorio. Así que lo vamos a sumar a Sahagún. Primero voy a conseguirlo porque no ubico el texto, pero lo podemos sumar a Sahagún y ver estos intentos de solucionar. Sobre el concepto de esta demonización afrodescendiente, no manejo mucho el tema afrodescendiente, la verdad, pero incluso en el noreste argentino uno encuentra referencias sobre el demonio adoptando forma de negro o forma de indio, sobre todo en el siglo XVIII. La sensación que yo tengo, y esto es, siento ser hipótesis, esto ya es una sensación, no daba hipótesis, es una sensación. Tengo la sensación que frente a esta demonología teológica, ricamente teológica, están apelando a Justino Mártir, están sacando textos del paleocristianismo en el contexto en que esta iglesia temprana se percibe a sí mismo como una iglesia que renace en América, de sacerdotes misioneros que quieren morir en martirio, de sacerdotes que piensan que el problema de la cristiandad europea les da la posibilidad a América para refundar la iglesia, casi como la antigua, dice Pedro Córdoba. Mi sensación es que este tipo de teología, esta demonología teórica y teológica y exquisita, comparte terreno con una demonología popular que no hay que ni siquiera adjudicarse a la iglesia. Puede venir como parte del bagaje cultural de todas las poblaciones hispanas que están llegando. Hay las poblaciones, las huestes, los funcionarios, todos forman parte de un contexto cultural hispano en el cual hay un demonio que ya está funcionando en el contexto hispano. Hay una noción de brujería que está funcionando. Hay un conjunto de prácticas que podríamos denominar las prácticas mágicas, hechicería, construcción de artefactos de magia, que forman parte de esta religiosidad heterodoxa peninsular. Es muy probable que cada envío de españoles traiga consigo un conjunto de formas populares de religiosidad, entre las cuales se introduce este diablo burlón, picaresco, etcétera, que lo podemos ver posteriormente. Entonces, yo no lo restringiría al caso negro, en primera instancia, y sí creo, y como sensación, como propuesta, como sensación en realidad, creo que esta demonología europea tardo-medieval que está en proceso de elaboración tiene muchos canales fuera del eclesiástico para ingresar en este terreno como popular. Pero ya tendrá que trabajar. Me venía a la cabeza que, digamos, no sé si me estoy adelantando mucho, de una vez digo, que digamos que los santos juegan un papel muy importante dentro de todo este proceso de evangelización, ¿no? Entonces, digamos que estos ídolos de una u otra manera se resignifican y toman, pues no solo las imágenes, sino en general como la misma santidad, genera un tipo pues de intercambio entre el indígena y pues el misionero, ¿no? Entonces me gustaría saber, no sé, qué papel jugaron pues estos mecanismos, ¿no? Dentro del proceso de evangelización que sé pues que es posterior, y aparte de eso también como qué limitaciones o problemas encuentras tú dentro del mismo discurso adjudicado pues a la iglesia en esta etapa incipiente de evangelización, porque lo que veo es que pues nos muestra, digamos, como todo el lado eclesiástico claramente, pero no tanto, o sea, como que no veo muy claro el otro lado de la moneda, que sería como esa no recepción tan grata por parte del indígena, porque bueno, sí, todo está dentro de un discurso pues de no, la minoría de edad y el indígena pues es débil y toda la verdad que se le está imponiendo, pero digamos que esta verdad no es tan impuesta, también es asimilada de cierto modo a partir de un contexto que permite esa asimilación, ¿sí? Sí. Entonces es ese, no sé si el término sea sincretismo, pero sí es como ese diálogo permanente, como qué se está proponiendo desde el otro lado. Hay algo que me quedó muy claro. Es importante, muy importante que trate de rápidamente terminar esto, de publicarlo y empezar a trabajar la recepción, porque hay
sé si será una cosa de Bogotá o una cosa local, pero hay muchas preguntas sobre la agencia, ¿verdad? Sobre esto. Tengo que responder lo mismo que he respondido estos 4 días. 3 veces por sesión a Jorge, no. Hay días que son más, otros días que son menos, pero si podemos promediar. En este momento no estoy abordando la recepción del proyecto. En un momento de exceso de confianza de mi parte me puse a hablar, que yo creo que fue la primera sesión, a hablar, a pensar en voz alta sobre la recepción, porque como a todos nos pasa lo mismo, estamos trabajando algo, pero ese algo nos hace estar siempre poniendo en el diálogo con otras cosas. La particularidad que tiene este monoteísmo judeocristiano de orden ontológico, la particularidad que trae esta idea topa y choca con un conjunto de mecanismos que poseen los otros cultos que constituyen la mayoría de la experiencia de la humanidad, ¿verdad? Los cultos como los cultos americanos, los cultos paganos, etc. El politeísmo, el no monoteísmo, para no ponerle el nombre politeísmo. Mencioné en una de las sesiones una característica de la traducibilidad. Los cultos locales, los cultos paganos, son cultos porosos. Tienen una capacidad infinita de poder sumar, de poder atraer sin perder coherencia. Pierden coherencia cuando se les exige unicidad, cuando se les exige exclusividad. El problema no es Cristo, el problema es la exclusividad de Cristo. El problema no es Dios, el problema es la exclusividad de Dios. Cualquier elemento, y entre ellos todos los santos, dicho sea de paso, pueden ser incorporados dentro de lógicas de los sistemas religiosos locales sin que entre en colapso con nada. Es todo lo contrario. Las figuras que llegan del cristianismo son figuras que tienen poder, se reconocen como poder, y ¿por qué no las vamos a incorporar? Yo con eso discutí un poco esta corriente historiográfica de la resistencia indígena. Asumir que el indígena resiste al cristianismo es asumir que el indígena piensa como una religión monoteísta, y no es así. El problema es la exclusividad. Esa es la parte que resulta ajeno a los sistemas, a los mecanismos que tienen estos cultos de poder tramitar, que utilizan los imperios para poder establecer alianzas con los pueblos circundantes. La idea de sumar a sus cultos imperiales las huacas, los ídolos de los pueblos circundantes. Las mismas lógicas de traducción que tenían los romanos sobre los pueblos conquistados. La posibilidad de encuentro entre dos sistemas que dicen: ¿cuáles son tus dioses? Yo ese Dios no lo tengo, no lo conozco, y lo incorporo. Ese Dios yo lo conozco como otro nombre, y se producen, y hay muchos trabajos sobre eso. Entonces, pese a que yo tengo una sensación en la dirección de lo que tú dices, yo pienso parecido a lo que tú dices, para mí la clave es analizarlo en un terreno teórico, porque necesito entender el proyecto. Necesito entender el proyecto del proyecto de la evangelización en tanto ontología naturalista, en tanto sistema monoteísta. ¿Cuáles son los intentos que hace? ¿Cuáles son los esfuerzos que hacen para desestructurar? Y luego de pensar mucho eso, darle muchas vueltas, de someter la documentación, vamos a dar, yo creo, la vuelta y pensar sobre cómo Esta es la historia de un proyecto, y la otra tiene que ser la historia de la solución de ese proyecto. Entonces es una pregunta que está abierta, que yo me la hago permanentemente, y ustedes más permanentemente que yo, sobre qué pasó después, muy permanentemente. Y a ver si nos encontramos en unos años más, quizás con algunas propuestas. Tú insistes sobre la cuestión del monoteísmo, pero sí, me parece que entre líneas está apareciendo otra cuestión igual de poderosa. Me parece fantástico eso que en la retórica carismática esté el Dios Padre, que es el Antiguo Testamento. Pero también se puede plantear que está el Génesis y el Apocalipsis, ¿no? Pues además con el derrumbe demográfico genocidio del siglo XVI, el Apocalipsis está en las cosas, ¿sí? En la situación. Mientras que los evangelios y el Cristo, la figura del Cristo, pasa paradójicamente en segundo plano. Eso pero tiene también, o sea, entonces ¿eso qué significa? Sí, está el monoteísmo, pero también es una concepción del tiempo la que se está planteando, un comienzo y un final del tiempo, de los tiempos.
y también plantea una cuestión geográfica espacial, porque finalmente el gran problema teológico del siglo XVI es de dónde llegar, o sea, son de origen adanítica, son de origen de Adán, o si no, de dónde llegaron estos seres y cómo llegaron allá. Y se habla de Agustín, pues se buscan muchas teorías hasta que José de Acosta finalmente soluciona el problema a finales del siglo XVI, y seguimos con su explicación de que llegaron por migraciones sucesivas del estrecho de Bering. Pero todo el siglo XVI, eso es el gran problema, ¿no?, teológico. Entonces el proyecto pues tiene que enfrentarlo. Tú decías una cosa que me parecía, que no sabía, que me parece fantástica, de que eso se atribuye a los demonios. Las figuras imperfectas del Nuevo Mundo son actos diabólicos. Eso tiene pero una arista a finales del siglo XVI, mitad del siglo XVI, final, de tipo científico. Paracelso y los alquimistas la llevan un poquito más lejos y empiezan a hablar de generación espontánea. Y la generación espontánea es decir que en ciertas condiciones climáticas, los trópicos, ciertos bichos, pero también se vuelven ciertos animales, pueden brotar espontáneamente de la tierra sin copulación. Y así nació la fauna y la flora americana, y por qué no el hombre. Y Paracelso le lleva un poquito más lejos y dice, y eso es lo que estoy tratando de hacer en mi Atanor, en mi laboratorio. Estoy tratando de hacer los múnculos, estoy tratando de crear, gestar un ser humano sin cópula, sino que a través de una situación experimental entonces, después eso se abandona, pero pues es el mito de Frankenstein versión siglo XVI. Entonces, ahí creo que sobre esa cosa, esa insistencia en la génesis, hay mucha tela para cortar fantástica de ese proyecto que te interesa, ¿no? Claro, yo en la primera sesión propuse la prédica querigmática y la presentación del Génesis como una sustitución del relato cosmogónico. A medida que hay esfuerzos intensos de la Iglesia por desestructurar los sistemas y por tanto la historia y estas antigüedades y falsedades de los cultos locales, en paralelo está la idea de introducir una historia que sustituya, debe ser sustituida. La evangelización temprana es una evangelización del Antiguo Testamento. Ahí está el gran peso del relato. Y parte de eso lo comparte este asunto de los ángeles caídos, que tiene que ver con los apologetas griegos. El Génesis, y ese es el nombre del ciclo de conferencia, es la posibilidad de introducir un nuevo mundo. En este nuevo mundo, un nuevo sustento ontológico a partir del cual funcionar. Pero más importante aún, el Nuevo Testamento no es solo una historia, es una historia que contiene al interior todas las claves del proceso que yo denomino naturalización. La aceptación o de alguna manera la recepción del relato del Antiguo Testamento en sí, dentro, trae el código necesario para poder desestructurar todos los modos de identificación que tienen los cultos indígenas con su entorno. A partir del Antiguo Testamento y el relato del Génesis, el indígena debe tomar conciencia de que las entidades del mundo, todas las entidades del mundo, salvo el hombre, no poseen interioridad, que son todas creadas y que por lo tanto, es una solución maravillosa. ¿Y por qué una solución maravillosa en el sentido sorprendente, no de bueno? Es maravillosa porque evita el trabajo de tener que desestructurar o desilvanar cada uno de los vínculos. Lo hace sobre la base de afectar la categoría animal, cuerpo celeste, sol. No es necesario establecer necesariamente cada una de las entidades, y cuando sea necesario van a haber otras retóricas, como la retórica de los ángeles caídos, donde sí se pueden individualizar por nombre y de alguna manera tramitar. Pero la gracia del Antiguo Testamento es que no es solo una historia, es una historia que contiene en su interior potencialmente una especie como de código ontológico, si uno lo quiere ver así, un código ontológico, una serie de reglas, una serie de introducción de nociones entre las cuales está el tiempo, la idea de un tiempo lineal, la idea de un tiempo de creación, etc. Todo esto en las fases iniciales, con las dificultades que supone,
y en el cual Cristo aún no del todo llega. Hay dificultades previas. La Iglesia tiene que lidiar con lo que está antes. Sobre la generación espontánea, sí, es un gran tema ese, la verdad. Es bien interesante y es muy interesante además cómo dialoga esto con los teólogos, con los reprobadores que yo decía de superstición. La lectura sobre América respecto a esos códigos. Y si le sumo el dato que les comenté de que los demonios pueden crear, pero solo cosas imperfectas, bueno, para la visión de ellos, América está llena de cosas imperfectas. Aquí tiene que haber incidido bastante el demonio, probablemente. Eso. Tiene que enfocarse por la luz. Pensando otra vez en la intención del proyecto y de los españoles evangelizadores, creo que todavía no entiendo si, o sea, para ellos todo este sustento era la verdad, ¿no? O sea, para ellos creían en esto y, digamos, el suprimir. La pregunta va hacia que no entiendo cuáles eran realmente las intenciones de suprimir y demonizar y no, ¿por qué no angelizar? ¿No? O sea, ¿por qué demonizar y no angelizar? Y si detrás de eso está la intención del proyecto evangelizador español. Gracias. Un bonito concepto. Te voy a citar cuando... No me voy a apropiar de eso. Es interesante, sí. Voy a pensar en voz alta porque la verdad es que no... Yo tengo la sensación, en este caso, que a propósito de una pregunta que hubo sobre la intencionalidad de la porque tú mismo fuiste, ¿verdad? Tú preguntaste sí, ya tiene un tema con eso. Vamos a ver si podemos pensar. El proceso de la evangelización, de la manera que yo lo estoy proponiendo, es una propuesta, es el despliegue de una potencialidad antiidolátrica, una potencialidad violenta hasta cierto punto, que no forma parte del proyecto original, pero que es inevitable. Es decir, desde el momento en que el cristianismo surge del judaísmo monoteísta, surge con esta serie de códigos que se construye sobre esa base. Conversábamos que el siglo XV peninsular fue el siglo de las traducciones. La Universidad de Alcalá tradujo la Biblia a lengua vernácula y no tradujo cualquier Biblia, acudieron a la Septuaginta. ¿Se acuerdan de la Septuaginta? La Biblia de los 70. Esa es la Biblia que utilizaron. Los problemas sismáticos del norte, este clima incipiente de problemas que hay de crisis en Europa, lleva a la Iglesia española a primitivizarse, si uno lo quiere ver así. Llevan a que vuelvan sobre el Antiguo Testamento. Es una coincidencia bastante interesante que pocos años antes del descubrimiento de América, pocos años antes, estuviera el Antiguo Testamento tan en boga, tan leído, tan traducido. Yo les mencioné en un principio el tema de la conversión de los judíos, y asumo que ustedes hicieron ya el enganche. Esos judíos que fueron convertidos y que les mencionaba yo que adquirieron cargos de importancia, son judíos que ponen por sobre el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento. Dios aparece, eso lo trabajan Batallón y otros. En suma, hay un clima propicio para que el Antiguo Testamento tenga un peso inaudito para lo que había sido la Edad Media en el contexto peninsular. Luego viene la llegada y este encuentro abrupto de Colón con el continente, y por lo tanto la evangelización trae consigo sus cargas, por así decirlo. El proyecto no puede manejarse de otra manera, no hay opción de manejarlo de otra manera. Hay intentos de manejarlo de otra manera, como los intentos de los lascasianos o al mismo Bartolomé Lascasio en adelante, de decir, entre todo esto de idolatría puede que haya un Dios en el sol, por ejemplo. Podemos quizás pensar que había un proto-monoteísmo. Ese sistema nunca tuvo intenciones de propagarse, porque formaba parte de una comunidad cerrada. Son un conjunto de claves para que el pueblo elegido entre sí, desde adentro, no se contaminen con el politeísmo circundante. La historia del pueblo judío es una historia de una autoexclusión. Transitan por diferentes lugares
proclamando que ellos son el pueblo elegido y que su Dios es el único, y son expulsados de esos territorios porque es una cosa compleja de aceptar para un culto politeísta que está aceptando todo. Pero el judaísmo manejó potencialmente esta especie como de carta de navegación, potencialmente. Es el cristianismo, curiosamente, el mensaje de Cristo de evangelizar, el que universalizó, por decreto de misión, universalizó esta especie como de mochila, y tiene un carácter negativo eso, pero bueno, ya lo dije, esta suerte de mochila del Antiguo Testamento, ¿cierto? De no poder entregar el mensaje de Cristo, el mensaje del Cristo que convive con las prostitutas, del Cristo el Cristo humilde, el Cristo que expulsa a los mercaderes, etc. Ese mensaje tiene el peso de que tiene que desarrollar esta herencia previa. Y por lo tanto el proyecto de la evangelización de América y el de Japón y el de China y cualquier otro hay que leerlo como un proceso de inevitabilidad. Por lo tanto es difícil emitir juicios sobre eso, ¿te acuerdas que lo conversamos? Y es difícil también negarse que eso haya ocurrido. En realidad no es que se lo propusiesen, sino que son parte de los fundamentos que organizan ese particular sistema. Bueno, si no hay más intervenciones, entonces pues de nuevo agradezco a Eduardo por este ciclo de conferencias y agradecemos a ustedes también por su presencia. Vamos a pasar a un refrigerio que tenemos, unos pastelitos vegetarianos. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes y esperamos que en próximas ocasiones también nos acompañen en este auditorio. Muchas gracias.